en ese sentido más académico, para mí Bitcoin es la transformación digital del equilibrio Nash. Nash, en el fondo, perfecto, completa un poco a Smith, que Smith decía, bueno, no es por benevolencia del panadero que tenemos pan en nuestra mesa, sino por su propio egoísmo, porque a él le conviene hacer pan y porque intercambiamos, ¿cierto? La idea básica, y la famosa mano invisible. Y Nash agrega un modelo matemático a esto primero y dice, no, ojo, las preferencias hay muchas veces donde todos perdemos, sin embargo no nos conviene movernos, porque depende de cómo está armado el juego, depende de cómo está armada la estructura. Si tú pones a dos prisioneros en dos celdas distintas, ¿cierto? Que no se comunican, probablemente se terminen delatando si tú das los incentivos, porque evidentemente no saben, el juego está armado en el fondo en contra de ellos. Lo que hace Satoshi, para mí, es dar un paso gigantesco y el último paso de esto, que es crear un juego, ¿cierto? Que no tenga elementos tramposos, como los bancos centrales. Los bancos centrales son un jugador tramposo en el juego. Si quieren entenderlo, imagínense un juego de mesa y que alguien esté permanentemente metiendo cartas nuevas, ¿cierto? Entonces, lo que hace es definir un juego, una estructura, donde tampoco no vale la pena destruirla y no vale la pena, están todos los incentivos alineados en el fondo. Por eso yo creo que para mí es la transformación, el Snatch mezclado con la escuela. Buenos días a todos, soy el Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Moraga. Juan Pablo es un matemático chileno, maratonista incansable y padre dedicado de PIMS. Juan Pablo ha estado publicando ediciones semanales en LinkedIn sobre temas profundos como la tesorería Bitcoin en empresas, la eficiencia energética de la minería, la intersección entre Bitcoin y la inteligencia artificial y por qué Bitcoin representa un imperativo moral para la humanidad. Además, lanzó el libro Bitcoin, un imperativo moral, donde explora cómo esta red descentralizada redefine el poder, la confianza y el valor en la era digital. Además, participa activamente en eventos como Accelerating Bitcoin en Paraguay y podcasts como Mad Bitcoin, moderando paneles sobre Bitcoin versus IA y soberanía monetaria. Hoy vamos a hablar sobre su libro, sus publicaciones acerca de Bitcoin y si la preparación mental de un maratonista ayuda a entender mejor la preferencia temporal. Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Libertarian. Mi nombre es Fernando, si me querés llamar Libertarian, Fernando, como quieras. Así que me presento, no me presenté. Así que bueno, Juan Pablo, un honor estar acá con vos. Vamos a tener una gran charla y espero que nuestros oyentes o nuestros seguidores aprendan mucho de ella. La primera pregunta que te voy a hacer es la que le hago a todos. ¿Cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Lento, lento llegué a Bitcoin. Yo escuché de Bitcoin en el 2015 por ahí, no lo tomé para nada en serio. Yo trabajaba en el sector financiero, en temas de data analytics. Ni siquiera le di un segundo, solamente me quedó dando vuelta la idea y esto de un dinero que no se pudiera imprimir, pero no lo tomé en serio. Y me tocó preparar una clase el 2018 y la clase se trataba de tecnologías disruptivas y tenía que agarrar alguna cosa nueva y dije, bueno, voy a tomar esto de blockchain. Bueno, me pongo ahí a estudiar el tema bastante a fondo. Yo después tuve una consultora de data science y comenzamos a minar Ethereum sin saber mucho lo que estábamos haciendo. Las máquinas que teníamos para entrenar los modelos, de noche las dejábamos minando Ethereum, sin entender mucho qué estaba pasando. Y ya por ahí, por el 2021, me doy cuenta que esto es mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Es el, la cantidad de conexiones que tiene Bitcoin con un montón de problemas que tenemos, es increíble. O sea, es literalmente increíble el principio, ¿ya? Después tú te pones a estudiar el problema, que es en el mundo en el que estamos insertos, y te das cuenta que, bueno, faltaba esta genialidad, ¿no? Para mí es la pieza de ingeniería más resiliente y útil, además, que ha hecho la humanidad, porque nosotros cuánto nos sirve una pirámide, ¿cierto? Em, entonces, ahí es cuando lo empiezas a conectar con todo. Y bueno, de ahí me dediqué a la consultoría siempre pensando en qué hacer con Bitcoin, no más allá de comprarlo, almacenarlo. Y este año tomo la decisión de dedicarme 100% a esto. Perfecto, Me fue perfecto. preparando clases, fue desde la academia. De hecho, compré, yo creo,
un año después, mis primeros sats, después de estudiar bien el problema. No, sí, a ver, igual es como todo, a todos nos pasa de que hay muy pocos bitcoiners o maximalistas que, no, que les pasa que, bueno, lo descubren y van all in y a todos nos pasa el proceso ese de ir despacio, de tener un poco de conocerlo bien, de estudiarlo. Por eso yo digo que el proceso de hacerse maximalista es como enamorarse. Vas de a poquito, vas mirando, vas tanteando, vas mirando otras cosas hasta que verdaderamente lo terminás de conocer y vas all in y te volvés un maximalista. Lo que quiero empezar a hablar es de tu libro, porque me gustó mucho el tema del título, Bitcoin, un imperativo moral. ¿Por qué crees que adoptar Bitcoin no es solo una elección financiera, sino una obligación ética? A ver, el argumento en el libro lo baso harto en la entropía. Yo creo que nosotros muchas veces, sobre todo los gobiernos o todo el aparato bancario que tenemos montado, no deja fluir, ¿cierto? La entropía como debiese ser, como la manera que tenemos de interoperar. Y como venía dándole vuelta al tema de Bitcoin hace años y siempre estaba estudiándolo como un protocolo de interoperabilidad humana, ¿cierto? El dinero es un protocolo de interoperabilidad humana que durante años tratamos de encontrar algo que encajara en eso, ¿cierto? Eso es lo que tiene que solucionar, el cómo coordinamos y movemos y almacenamos y custodiamos el valor, ¿ya? Y eso me hizo darme cuenta un poco que, bueno, evidentemente si es que estamos hablando de dinero, esto colinda con un montón de temas éticos, ¿cierto? Desde que no hay que robar, ¿cierto? Desde que es la propiedad. Y su ética no es moralista, la ética de Bitcoin no es moralista, la ética de Bitcoin es estructural, tiene que ver con cómo está construido el protocolo, ¿ya? Y cuando una estructura impide un abuso, que al estudiarlo es bastante claro, o sea, yo no conozco Bitcoin arrepentido en este sentido, uno se da cuenta del fiasco fiat y yo no conozco a nadie que me venga con el contraargumento, los únicos contrarios a eso son los que no han estudiado, o sea, es bastante obvio que esta estructura impide un abuso. Y para mí, eso hace que deje de ser una decisión técnica y se transforme en el imperativo moral de nuestra era. Porque además se ancla a la naturaleza con una firmeza matemática. Entonces es un protocolo, ¿cierto? Humano con máquinas, ¿cierto? Totalmente, tan descentralizado que un poco pierde absolutamente los puntos únicos de falla, eso nos hace interoperar. Ya, pero la matemática que sostiene, más allá de la criptografía, esta finitud, en el fondo, que hace que, ojo, logra muchas cosas. Hace que el que eh, acumula mucho también le está ayudando a los demás, porque es finito esto. ¿Ya? Y esa lógica cuesta muchísimo cambiarla, porque es totalmente, o sea, la desigualdad estructural que tiene este modelo Fiat es gigantesca. O sea, porque la gente que tiene acceso a los activos avanza a la velocidad en que se aprecian los activos, y la gente que no tiene acceso a los activos, que es la mayoría de la gente, se le acaba el sueldo el 20 o el 15 de cada mes y tiene que esperar al resto y vive en un entorno como si le pasaran fichas todos los meses para gastárselas durante el mes y después tuviese que esperar el fin de mes para que le pasen más fichas. Ya, y eso se parece bastante a la esclavitud. Entonces, cuando tú te das cuenta, todo eso, después podemos incluir el financiamiento de las guerras y un montón de cosas. Esto podemos, bueno, lo desarrollo en el libro completo, pero ahí es donde caigo. Si esta estructura, ¿cierto? Y estamos hablando de temas éticos, porque estamos hablando de valor, y estamos hablando de tiempo y energía, ¿cierto? Si esta estructura impide este abuso, para mí deja de ser una decisión técnica y se transforma en el imperativo moral que vamos a tener de aquí en adelante. Exactamente, creo que diste en la tecla con eso porque, en primer lugar, Bitcoin está, cuando vos te dicen ¿qué soporta Bitcoin o qué banca Bitcoin? ¿Qué está vaqueado en qué? ¿Está sustentado en qué? Y vos le decís, lo que respalda Bitcoin es la matemática. Y la Claro. matemática es, como vos como matemático, en Contacto, no sé si la viste esa película, la de Judy Foster, que dice, la matemática es el idioma universal. Y es así, la matemática, la física, las leyes de la termodinámica son iguales en cualquier lugar del universo. Por ende,
Bitcoin es la única forma real de valor que existe. Claro, y lo que te lleva a que para que Bitcoin falle, tienen que fallar las leyes de la termodinámica o nosotros no querer interoperar más. Exacto, y cómo, y eso que vos decís, cómo el sistema Fiat está diseñado, porque para mí no es casualidad, está diseñado para que unos se muevan en un supercoche y otros se muevan en un carrito en burro, ¿no es cierto? En el sistema financiero Fiat. Cómo hay gente que tiene tanto acceso a dinero eh, a tasa cero o acceso más Claro. fácil, y hay gente que, como decís vos, el dinero le llega el día 15, el día 20 y tiene que hacer decisiones de consumo que van a afectar no solo a ellos, sino a las generaciones futuras, porque una persona que le alcanza su dinero para consumir hasta el día 20, tiene que decidir, o hay 10 días que no consumo, o consumo todo el mes bienes de peor calidad, me alimento peor, mis hijos se alimentan peor, mis hijos se desarrollan peor, van a ser más susceptibles a enfermedades, no van a tener el cerebro desarrollado. Entonces, todo ese sistema vicioso hace que el fiat no tenga ética y Bitcoin la venga a rescatar. Y lo que te quería preguntar, que lo nombraste, es que el sistema fiat no deja fluir la entropía. Explícanos un poquito el concepto de entropía para que los oyentes lo entiendan y cuál es esta relación de que por qué no deja fluir la entropía el sistema Fiat. La entropía es el desorden natural, ¿cierto? Al cual tiende un, un organismo o lo que sea. Yo siempre lo explico con una playa. Imagínate, estamos en una playa, ¿cierto? Yo me fui primero, tú te fuiste después. Y la playa, si tú miras el piso, son básicamente, son todas distintas, ¿cierto? Son todas las locaciones distintas, pero vaya que son todas muy parecidas, ¿cierto? Y si yo te mando una foto del piso y te digo, "Oh, Fernando, estoy acá", tú no vas a saber cómo encontrarme. Ya, en cambio, si te mando una foto de un castillo de arena, tú vas a saber cómo encontrarme, porque alguien invirtió tiempo, energía, conocimiento y destreza en construir ese castillo de arena, ¿ya? Y lo que hacemos, lo que hace el sistema Fiat es pasarle a un montón de instituciones, construirle castillos de arena, que cada 40 o 50 años, ya sea por el viento, ya sea por el oleaje, ya sea por lo que sea, esos castillos se derrumban y tienen que estarlos parchando permanentemente, porque no es la manera natural en la que la playa está, ¿cierto? Si no inyecto energía, la playa, ¿cierto? Debiese tener forma de playa, ¿cierto? Que todo, imagino que la conoce o la podemos imaginar. Y, y yo creo que eso es lo que logra Bitcoin. Logra que el valor se distribuya de manera orgánica, natural. Por lo tanto, de hecho a mí no me dan para nada miedo estas grandes teorías de algunos bitcoiners de la gran acumulación, de algunos. Da exactamente lo mismo porque por el protocolo, por la matemática, Bitcoin devuelve el valor a quienes lo generan en el largo plazo, porque es la forma natural en la cual tiene que fluir el valor. ¿Ya? Obviamente hay ciertas restricciones que se van a ir moviendo en el tiempo, ¿cierto? Esto es una transición. Nosotros podemos hablar de un mundo bitcoinizado, algunos argumentos, y creo que mucho Bitcoin también se queda ahí en el mundo bitcoinizado, pero también es una discusión súper obvia, es bueno, ¿cómo vivimos esta transición? ¿Cierto? ¿Compramos todo en Bitcoin, nos quedamos sin comida? No, ¿cierto? Los países que van a hacer, cómo se van a ir derrumbando un poco estos castillos de arena. Pero la entropía yo la explico así, en el fondo. Hay que inyectar energía para cambiar el desorden natural de las cosas. Y Bitcoin lo que hace es poner una plataforma donde todos podemos interoperar, donde nadie la controla y nadie tiene que estar parchando castillos de arena. Exacto. Y vos, o sea que porque ahora está toda esta narrativa de que desde que aparecieron las empresas de tesorería se critica esa acumulación, es decir, ahora Bitcoin está en poder de Sailor, en poder de Metaplanet, los grandes ETFs tienen Bitcoin que están acumulando. ¿Vos estás en contra de estas voces? Creo que no, o sea, creo que tienen que mirar el protocolo más a fondo. Yo creo que el protocolo impide una acumulación absurda. Es más, yo no sé, tendría que revisar los números, soy ignorante de esto,
Sin embargo, me cuestionaría mucho si la concentración es mayor ahora o en la época cuando entró MacKaiser y entraron los hermanos Winklevoss y estaban todos estos tipos, el mismo Satoshi, qué sé yo. eh, bueno, si alguien compró una pieza con 10.000 bitcoins es porque esto estaba bastante concentrado, ¿ya? Y yo creo que en cada oleaje de esto, yo lo miro como que es Bitcoin aparece, ¿cierto?, como una pequeña balsa en un mar de dólares, entonces por eso es tan volátil, porque cuando la Fed se pone a vomitar plata, ¿cierto? Esto sube y después cuando empieza a ser más restrictivo, esto baja, y en cada oleaje la plataforma va creciendo, y en cada uno de esos ciclos, digamos, van a haber distintos concentradores, o sea, todavía no entramos, y yo creo que estamos muy lejos de entrar a la época de los bancos centrales, por ejemplo, ¿ya? Y ahí quizás, a mí no me extrañaría que Saylor vendiera tampoco. No, no, no sé si yo creo que cada ciclo responde a distintas cosas. Es muy bueno ese punto. ¿Por qué no te sorprendería que Saylor vendiera y en qué escenario a vos te parecería que Saylor podría vender? Creo que entrar en el negocio de Bitcoin, que eso es lo que está, acepto Wall Street, nosotros podemos hablar del imperativo moral y todo, ya, pero entrar en el negocio tiene muchas veces que ver con el tamaño del negocio, ¿cierto? Si no, yo te podría decir, oye, ¿sabes que hay unos niñitos vendiendo afuera unos panqueques y tienen un 500% de margen? ¿Por qué no te metes en ese negocio? No me interesa ese negocio. Y es lo que les pasa a los bancos centrales hoy día. Wow, Saylor, son menos de 100.000 millones de dólares. No, no, no mueve la aguja a un fondo soberano. ¿Ya? Entonces, yo creo que faltan hartos animales más grandes que comiencen a entrar en esto. ¿Ya? Y paralelamente tenemos que entrar, obviamente, por las personas. Eso es primordial, eso nunca hay que dejar de hacerlo. Y muchas gracias por el podcast, por tener este canal. O sea, yo creo que así se logran estas cosas. ¿Ya? Pero yo creo que la acumulación para siempre, bueno, no sé, quizás no venda Sailor, pero a alguien lo sucederá. Todo eso va a ir cambiando en la medida de que se vayan metiendo actores mayores en la escena. Y diste en Y el eso lo clavo. vamos a vivir cada ciclo. Y diste en el clavo, el eso de que sí, se meten los actores mayores, pero nosotros también tenemos que seguir metiendo, porque ahí viene una de las características básicas de Bitcoin. A mí cuando me vienen con esto, porque hay todo un dilema y los maximalistas es una expresión grosera que nos medimos cierta cosa, ¿no? Para ver quién es más maximalista que otro. Eh, ¿Cómo es? Pero entonces está, no, porque las tesorerías son shitcoin, no, porque Saylor está en contra del ethos de Satoshi. Y para lo que tenemos que saber es que Bitcoin, no sé qué pensó, que si Satoshi está o existe o está vivo o volvió a su era temporal y ve esto si está de acuerdo o no. Lo que es claro es que Bitcoin es permissionless, o sea, no tenés que pedir permiso para comprar Bitcoin. Entonces, si viene Saylor y compra de a 600, de a miles de Bitcoin, o Metaplanet, o Capital B, o lo que sea, perfecto. Nosotros podemos seguir comprando a nivel Satoshis. O sea, no es que... Aprovecharte. Y por Exacto, primera vez, tú te puedes aprovechar en cualquier parte del mundo, en cualquier situación económica, de correr a la misma velocidad que la que está corriendo Wall Street. O sea, eso no pasa con ningún otro activo en la historia. Y de hecho, tuvimos 15 años para hacerle un upfront a BlackRock. exacto. Exacto, exacto, no, y aparte vos diste en la tecla, como yo también repito siempre, corremos a la misma velocidad. Bitcoin, las reglas de Bitcoin son para todo lo mismo, para Sailor, para vos, para mí, o para un granjero que está en África y tiene 1000 satoshis en una Lightning Wallet. Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, a mí cuando me vienen con eso de que, no, porque las tesorerías, porque esto, yo soy maximalista, pero no como vidrio. Entonces, creo que las tesorerías dan un nivel, hacen Bitcoin mainstream para donde están los fondos, donde está el dinero que tiene que venir a Bitcoin. Y por otro lado, vos lo dijiste al principio, que si alguien acumula más Bitcoin, también le hace un favor a todo el resto de los La usuarios, red, porque claro. si Saylor compra 1 millón de Bitcoin y no los vende, lo que está generando es más escasez de un activo finito. Por eso hace un par de semanas, cuando fue la conferencia aquí en Hong Kong, yo hablaba con Andrew Webley, que es el CEO de Smart Web, una compañía
inglesa de tesorería Bitcoin y me decía, nosotros, obviamente que todos queremos ser el que más Bitcoin tenga, pero además de competir entre nosotros también, cuando hay una empresa que está comprando mucho Bitcoin, también nos beneficia indirectamente al resto de las empresas, porque aumenta el precio de Bitcoin, aumenta el precio de las acciones, podemos financiarnos para comprar más Bitcoin. Exacto. Eso Y es, ahora estamos en la etapa de estamos entrando recién en la etapa de las tesorerías de Bitcoin. Pero es lo que tú estás diciendo, esta finitud, en un mundo bitcoinizado, ahí sí que funciona al 100%, porque todos tienen que vender, porque todos tienen que gastar en algo. Ahora es distinto porque, claro, tú te consigues dólares más baratos para comprar Bitcoin, ¿cierto? Entonces hay gente que se consigue plata más barato que otra. Ya en un mundo bitcoinizado totalmente, sería de manera entrópica a la riqueza acumulada de cada cual. Y exactamente, hay que tenerlo, si no la mantienes, tienes que empezar a gastarla. exactamente, Una ley de la exactamente. naturaleza. Exactamente, claramente. Y vos, en uno de tus posteos, y por eso ahora lo traigo a la mesa, es, vos ponés Bitcoin como nuevo costo de capital y explorás cómo cambia la lógica financiera corporativa. ¿Qué rol juega Bitcoin hoy en las finanzas corporativas y en la valoración de la empresa en un estándar Bitcoin? Claro, lo que pasa es que yo creo que lo que yo he visto, no es que yo lo crea, es que no se han dado cuenta de lo predecible que es el decaimiento del modelo Fiat y por ende lo predecible también que es a largo plazo el precio de Bitcoin. ¿Ya? Venciendo esa barrera, bueno, yo soy matemático, ¿cierto? No sigo ningún modelo a rajatabla, sin embargo, modelos orgánicos como la ley de potencia me suenan, pero, o sea, y lo ha seguido hasta ahora a la perfección, y yo de repente en presentaciones pongo otro gráfico, y es el crecimiento de una célula. Y digo, perdón, me equivoqué, este es el de Bitcoin, y son casi iguales. O sea, entonces cuando lo, eh, los encargados de las finanzas corporativas, en el fondo, se comiencen a dar cuenta de esto, no sé cómo, ahí depende de qué parte del mundo estés. Yo creo que estamos muy temprano en esto. Eh, la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿compro Bitcoin o invierto en el negocio? ¿Y para qué voy a invertir en un negocio que me va a generar menos retorno que comprar, que simplemente tener el activo? Más encima que lo puedo ocupar como un colateral, y eso tiene un valor inmenso. O sea, le podría poner un extra, ¿cierto? Por el beneficio que me da como colateral. Entonces, eso optimiza las decisiones financieramente, en el fondo. Y uno comienza a dejar de gastar en tonteras, básicamente. De lo que estábamos hablando antes, también se me fue a decirte que también los patrones de consumo son están muy alterados por el modelo Fiat. Entonces la gente se le acaba la hora del 20 del mes también por culpa de este modelo. Y no ahorra porque no tiene ningún sentido ahorrar en Fiat. Si es que no tienes los montos o el conocimiento para invertir. No, no, sí, claramente. El sistema fiat lo que genera es eso, te genera un hiperconsumismo extremo, porque vos vas al supermercado y te dicen, llévate tres al precio de, y la tercera es gratis, y capaz que tenés una, me pasa a mí, yo vivo solo, ¿sí? Y de repente voy al supermercado y quiero hacer una comida especial y tengo que comprar un determinado ingrediente. Cuando voy al supermercado digo, no sé, este ingrediente sale 10. Ahora, si te llevas dos, los dos te salen 13. Y vos decís, pucha, y terminás comprando dos, aunque no lo necesites, aunque quizá necesites medio, ¿entendés? Entonces, todo ese hiperconsumismo y esa forma en que uno gasta el dinero, que es lo que me pasa a mí, cambia radicalmente cuando vos adoptás Bitcoin como una forma de vida Claro. y sobre todo a nivel personal y también a nivel empresarial. Vos me decías que estabas tratando de asesorar a empresas, pero uno ve las empresas como, no, yo tengo, no sé, un restaurante, no soy Sailor, no puedo hacer un Bitcoin Treasury Company. Pero vos me estabas hablando de que ibas a verdulerías, hablabas con verdulerías. Tengo clientes, yo tengo clientes chicos, clientes de pequeñas empresas, que
Básicamente, aquí en Chile endeudarse para un cliente chico es súper caro, ya y en toda Latinoamérica por lo menos. Y generalmente lo que hacen es adelantar facturas o pedir créditos con leasing, que son carísimos también. Entonces, bueno, yo lo que les digo es, vamos sacando un poquito de tu flujo de caja, que ojalá que no te altere tanto tu flujo operativo en el fondo. Esto, compramos Bitcoin como arquitectura financiera, esto no es especulativo, ¿ya? Obviamente estamos atados, ¿cierto?, a su precio. Y con esas Bitcoin que vamos comprando, vamos reemplazando, dejando ese Bitcoin como colateral, vamos reemplazando los distintos productos financieros que tiene, partiendo por líneas de crédito. Los primeros clientes ya no ocupan líneas de crédito, ocupan sus Bitcoin como colateral. ¿Ya? Después empezamos a comernos un poquito de su cartera de factoring, después las carteras de leasing y así sucesivamente. O sea, el crecimiento. Yo soy un convencido que una peluquería que tenga una tesorería en Bitcoin le va a ir mejor que la peluquería del lado que sea igual, o si es un restaurante, o si es una frutería, o si es cualquier negocio. De todas maneras, ¿por qué? Porque va a tener más libertad financiera, va a tener más capacidad de inversión, va a tener más flexibilidad de acceso a capital, y Sailor va a estar trabajando para, para alguien que vende fruta y verdura en Santiago de Chile. O sea, Exacto, no, aparte Sailor, lo que está haciendo Sailor, mucha gente se queja, ¿no? Sobre todo muchos inversores, mucha gente que entró en Strategy a fines del año pasado, cuando fue todo el boom o el hype de Strategy. Y bueno, después Sailor con su ATM lo que hace es que, bueno, la acción no suba tanto al nivel de lo que subió Bitcoin, o por ejemplo lo que está pasando en el último tiempo, que Bitcoin está moviéndose en forma paralela y la acción de Strategy está cayendo. Pero no entienden el modelo de Sailor a mediano plazo, que lo que está haciendo es agarrando fiat, a, a, apoyando, apoyándose en su capacidad de tomar fiat a tasa irrisoria y pasando ese fiat, esa porquería, al asset más valioso de la historia de la humanidad. claro, Sailor construyó una aspiradora de valor en Wall Street. Eso hizo. Exacto. Una maravilla. O sea, él está aspirando todo el mercado de bonos de deuda convertible y va a seguir creciendo. Exacto, y para verlo hay que tener otra preferencia temporal, no es para... A mí me decía el otro día un chico que bueno, que compró, yo le dije, tenés que comprar Strategy, que esto que lo otro, le expliqué, y ya está, no, mira, bajó, estoy un tanto por ciento abajo, ahora cuando vuelva a empatar, las vendo. Digo, no, maestro, porque la movida de Strategy es un largo plazo, no es como pensar en Bitcoin, por eso primero tenés que entender Bitcoin, primero tenés que estudiar Bitcoin, una vez que estudias Bitcoin, comprar Bitcoin, mantenerte en Bitcoin al margen de los movimientos, recién ahí estudiar empresas de tesorería Bitcoin y de ahí lanzarse a invertir en estas empresas. Y como decís vos, no tiene tiene que ser una verdulería, una frutería, una peluquería, un gimnasio. Fíjate lo que pasó con Metaplanet. Metaplanet era una cadena de hoteles hasta Mira, que empezó a acumular Bitcoin y se transformó en la empresa más tradeada y más valiosa de Japón. Eh, entonces, esa forma eso es lo mágico. ahora, yo creo que otra de las cosas que te iba a decir con respecto a lo que estás diciendo, yo creo que hay que ir por la necesidad. O sea, la gente que compra, oye, subió y vende, la pregunta primero, ¿cuál es la necesidad que tienes para hacer esto? ¿Ya? En cambio, cuando yo voy a un microempresario o a un empresario mediano, yo le estoy ofreciendo solucionarle un problema con una herramienta. Entonces, ellos efectivamente parten sin entender qué es Bitcoin. Pero cuando ya el tipo mira el tesoro que tiene la empresa y resulta que son 2 o 3 sueldos de él, del dueño, dice, no, no es tanta plata como para la empresa, será quizá un 20% de la venta mensual. Bueno, pero empieza a ser harto dinero, empieza a ser harta plata. Y ahí es donde el tipo se pone a estudiar Bitcoin. Entonces, esa entrada, yo creo que la entrada más que primero estudia, después estudia esto otro y después, yo creo que métete por tu necesidad y cuando tengas un monto lo suficientemente relevante para ti, créeme que te vas a poner a estudiar. Yo creo que trato de hacer eso con, bueno, con personas, empresas, con todo.
¿Y cómo es la reacción de la gente cuando vos le empezás a nombrar esto de Bitcoin? Mucha gente cree, mucha gente dice, es escéptica, mucha gente dice, no, eso es para la gente de Wall Street. Es muy difícil. Lo primero es que te miran como si vinieras del futuro, ya, o sea, hablando un lenguaje completamente ajeno. Eh, los que asocian Bitcoin a algo, lo asocian a algo que de lo cual se arrancarían, no a algo que meterían en su empresa. Es más, me ha tocado que el empresario sí tiene Bitcoin, ya, en algún exchange y él tiene y invertí hace un Si par lo de tiene, años y si wow. lo tiene, si lo tiene en el exchange, no tiene Bitcoin. Bueno, es verdad, es Perdón verdad, informarle. es verdad, es verdad. Pero aún así, que Sí, tiene que sí, ver sí, esto con sí. la empresa, cómo le explico esto al contador, ¿ya? Por lo tanto, es bien difícil entrar. Sin embargo, los casos de éxito se van mostrando rápido y por ahí empieza a salir más gente interesada. Perfecto, perfecto. Y hablando un poquito de algo que nombraste, que es algo en lo que a mí me empezamos a caer en ese rabbit hole hace unos meses cuando lo entrevisté a Giovanni Santostasi, el creador de la Power Law, y estamos a full con la Power Law acá. Después lo entrevisté a Matthew Mesinski, que es otra persona que está con las Power Law. ¿Cómo ves el Bitcoin cómo te cayó cuando viste por primera vez la Power Law o la ley de potencia asociada a Bitcoin? Para mí fue muy fuerte, como matemático fue fuerte y además me encanta la física, entonces ver un modelo que se ocupa para cosas totalmente distintas, o sea, eso la gente tiene que entender que Power Law no tiene nada que ver con Bitcoin. Power Law podríamos decir que es mucho más grande que Bitcoin. Es simplemente un modelo que describe fenómenos que crecen orgánicamente. Y por primera vez en la historia tenemos un activo que sigue ese modelo al pie de la letra. Es una No, no. maravilla. Aparte, es terrible cómo vos ves cuando tirás la Power Law de Bitcoin, que hice un video de la Power Law en español, y para la gente que le gustó, vamos a hacer otro video pronto, porque le hemos hecho unas modificaciones. Cuando vos ves la Power Law, ves que al principio hay picos que se apartan, tanto para arriba como para abajo. Pero en el último 2 años, ves que el precio de Bitcoin está prácticamente pegado a la Power Law. Y Sí, ahí te cae la ficha porque vos decís, uno cuando es maximalista empieza a ver Bitcoin más allá del valor monetario, y no sé si te pasa a vos, ¿no? Lo empieza a ver como algo divino, como algo un imperativo moral. religioso, como un imperativo moral. Y vos ves cómo Bitcoin se comporta como decís vos ponés un gráfico de un crecimiento celular, el gráfico del crecimiento de una ciudad. Creo que había uno que era de una estrella, de la energía de una estrella, una cosa así, decís, madre mía, o sea, y vos después agarrás y decís, bueno, pero esto debe pasar en todos los activos. Y vos empezás a poner a todos los activos y ninguno sigue una Power Law, ni siquiera el oro. Ni siquiera el oro. Todos siguen leyes exponenciales que obviamente se asocian al crecimiento exponencial del dinero. Pero Bitcoin sigue esa ley, esa ley. Y cuando vos me dijiste que vos le ponés el gráfico de una, mm, de una célula, yo en contrapartida, vos ponés gráficos de acciones de los bancos y demás, y son gráficos que son iguales a los gráficos de la shitcoin. Cuando van Claro. para arriba y después tac, pero lo de la Power Law es una cosa muy, 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 muy novedosa. ¿Hay gente que vos conozcas en español trabajando con Power Law o hay No, prácticamente no nada? conozco. No, Sí, no porque yo conozco. el otro día subí el video y ahí me comentaron un montón, mega flasheado, como que le estaba mostrando algo. Aparte, hay una cosa que también la hemos metido en nuestra Power Law, que nos mostraba Matthew del canal, que by the way lo recomiendo, por Copolis Economics, obviamente es en inglés, pero es una bestialidad lo que habla ese chabón, eh, que hace Power Law, por ejemplo, se planta en el 2016 y dice, si yo estuviera en el, no sé, 20 de septiembre del 2016, la Power Law, ¿qué valor hubiera predecido a hoy? Y te tira que hubiera predecido que el Bitcoin estaba a 120.000.
o 110, pero te lo No, tira casi al milímetro. Decís, al milímetro. es increíble. Yo por eso era más seguidor de estos, por ejemplo, Samson Mao, que decía 1 millón, o los que dicen, no, porque pasa esto, 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 si el gobierno entra. Y vos decís, cuando ves evidencia tan fuerte con la Power Law, decís, no sé si se va a ir al millón, como dicen, el God Candle, lo que va a terminar llegando a ese millón, pero más consistentemente y de forma orgánica. Todo lo que pasa orgánicamente es más difícil de destruir. Exactamente, exactamente. Y tiene que ser así, a mi juicio. O sea, una de las gracias de Bitcoin es que crece orgánicamente. Yo creo que el hash rate también crece orgánicamente y, y la adopción, o sea, el número de wallets también crece orgánicamente. Y yo creo que es lo mejor que puede pasar es que crezca así. Y yo creo que también es engañarse esto del shock de oferta, sí. Hay mucha gente que no sabe, mucha gente que si llega a $160.000 de aquí a la próxima semana, evidentemente va a vender mucha gente, ojo, también nuevos negocios, porque nosotros estamos aspirando a este sistema fiat, ¿cierto? Pero la aspiradora está comenzando. Entonces, por ejemplo, la gente, hay mucha gente que está vendiendo Bitcoin para comprar Bitcoin Treasury Companies con un MNAV mayor a 1. Bueno, eso es comprar Bitcoin diluida, ¿cierto? Entonces, todos esos mecanismos que es imposible entrelazarlos todos, eso es lo que tratan de hacer los bancos centrales, ¿cierto? De predecir la demanda de dinero. Olvídense de eso. Simplemente las cosas crecen orgánicamente. Y logramos, Exacto. Satoshi logró construir un activo que crece orgánicamente. Es una Claro, maravilla. es que Bitcoin crece orgánicamente y fíjate cómo lo largó Satoshi. Algunos lo empezaron a aceptar, otros no. Primero empezó con todo el tema de las cosas ilegales, y después todo el sistema, como decimos, de marketing de Bitcoin, cómo todos nosotros estamos orgánicamente auspiciando gente, cómo estamos orgánicamente posteando en Twitter, estamos en Instagram, estamos haciendo podcasts o newsletters, y eso ayuda, es orgánico, porque a nosotros nadie nos paga. Y es más, uno no hace esto persiguiendo dinero. A mí, obviamente, que me gustaría en su momento, mi YouTube todavía es chiquito, tenerlo monetizado o tener un sponsor cuando este canal sea mucho más grande, pero el final de eso es para comprar más Bitcoin, ni más ni menos. Exacto. Pero el objetivo de acá, de nuestro canal, es aspirar gente. ¿Por qué? Porque cuanto más gente esté en Bitcoin, es mejor para ellos, también mejor para nosotros y mejor para la humanidad futura Absolutamente. en todo su conjunto. Y ahora que nombraste el hash rate, tenía una pregunta para el tema de la energía, que obviamente esto es como el FAD de la energía, es como el FAD de la computación cuántica, que también me gustaría preguntártelo. Cuando saltaron de que no, que Bitcoin contamina, que desperdicia energía, cuando hicieron estos de Greenpeace, que esa calavera de Bitcoin, no sé, que fue un mamarracho. Vos sacaste ediciones que se llaman, que hablabas de purificar la red o mineros en sábana, y argumentabas que la minería no desperdicia la energía, sino que la optimiza. ¿Cómo responde esto a las críticas de estos ambientalistas woke que hablan contra Bitcoin? No, yo creo que está bien añeja ya ese reclamo, ya, por si sigue por ahí. A ver, ya es evidente que algo que optimiza, a ver, yo como minero de Bitcoin, lo único que quiero es energía lo más barata posible, ¿ya? Por lo tanto, y la voy a intentar convertir, ¿cierto? A Bitcoin a la menor pérdida posible. Quiero perder el mínimo de calor, quiero perder el mínimo, ¿ya? Para encontrar energía lo más barata posible, evidentemente, la- lo más rentable es partir por la energía que el sistema desperdicia. ¿Ya? Nosotros estamos llenos de energía que la desperdiciamos. ¿Ya? Y además, estamos llenos de energía que no tenemos por qué conectarla a los centros urbanos. O sea, la energía que gasta Bitcoin no compite con tu lavadora. Para nada, todo lo contrario. Lo único que hicimos es tomar un río que estaba pasando por ahí, que va a seguir pasando por ahí, y estamos desmaterializando esa energía y convirtiéndola en energía económica. Ya, o sea, si eso no es un valor agregado a la humanidad,
Yo no sé qué está pensando. Y además, el consumo también sigue una ley de potencia, como te decía. Por lo tanto, no crece exponencialmente para nada, porque las máquinas de ASIC se están optimizando ciclo a ciclo y el hash rate sube, la volatilidad de Bitcoin también se está aplanando, por lo tanto esto hace que va a ser una industria más estable del mundo. Y yo creo que ahora ya que a $100.000 el Bitcoin, diríamos que es una industria de revenue anual para los mineros de $16.000 millones, creciendo a un 20% anual si tú sigues un Power Law, esto es imparable, porque el que le ponga restricciones se va a quedar atrás. Exacto, ¿no? Y aparte cómo la minería está cambiando las vidas, cómo esta gente a ver, yo con estos organismos internacionales, Greenpeace, la ONU, todas estas cosas para mí son el diablo, que Bitcoin se los va a llevar puesto también, porque Absolutamente. parte es una consecuencia del sistema fiat y haciendo corriéndome un poquito del tema, cuando vos analizás los gastos de esos organismos, ves que la ayuda real que llega a la gente es el 10% de su presupuesto. Claramente. Pero bueno, cómo Bitcoin, cómo la minería está cambiando la vida de lugares que, por ejemplo, en África. Yo hace unos meses conversaba con Lisa Hoff, que es una de las mayores voces en cuanto a la minería a nivel mundial, y me contaba de proyectos que en África como es rentable, como decís vos, no hay que sacarle la energía a la ciudad, sino que vos podés poner un minero al lado de la fuente de energía y podés usar esa energía solamente para minar Bitcoin. Pero lo que hacía era que había comunidades alrededor de esas fuentes de energía que estaban sin usar, que vivían sin luz, vivían en la Edad Media. Y con estas mineras, ahora tienen luz. Les cambia la vida. Sí, no, cambia mucho, cambia muchas cosas. Descentraliza la grilla eléctrica. O sea, y eso tiene muchos efectos de descentralizar la grilla eléctrica. O sea, primero, el tema de los recursos. O sea, imagínate el impacto geopolítico de esto. Porque algunos países tenemos cobre, otros tendrán oro, otros tendrán litio, algunos tienen petróleo, pero todos los países tienen energía. ¿Ya? Entonces todos los países se pueden aprovechar de esto. Es la única industria commodity que está literalmente al alcance de todos. No, y aparte, claro, todos los países tienen energía, pero probablemente no se use, porque, por ejemplo, hay, por ejemplo, pozos de gas que no es rentable operarlos, o eh, cursos de agua en donde no es rentable hacer una represa y transmitir la energía, o grandes extensiones de tierra con sol o viento, donde no es rentable poner paneles solares, pero si vos sos un minero y querés optimizar tus costos, vas y sacás esa energía y la transformás en un activo financiero. O incluso ocuparla para modelar financieramente proyectos que sí son rentables, pero serían mucho más caros. Por ejemplo, una central, ¿cierto? Que está muy lejos de la red para conectarse al sistema. Bueno, construir la central, mina Bitcoin, con ese dinero construyes la red. O sea, esto hay que entender también que Bitcoin no le pide, Bitcoin es permissionless, Permissionless. ¿ya? Exacto. Y además, Bitcoin no le pide permiso a nadie. Entonces, Bitcoin, si se quiere meter por Wall Street, se va a meter por Wall Street. Se quiere meter emparejando las tarifas eléctricas, se va a meter emparejando las tarifas eléctricas, se va a meter en los fondos de pensiones, se va a meter por todos lados. Y lo que tenemos que hacer nosotros, lo que yo me propuse hacer este año, yo estoy creando dos proyectos, el de tesorería y proyectos mineros, eh, es justamente eso, diseñar productos y servicios para ver cómo seguirle la corriente a Bitcoin, no al revés, porque al Exacto. final y eso también yo creo que en el mundo de Bitcoin le pasa mucho. O sea, no me gusta que Estados Unidos tenga Bitcoin, no me gusta bueno, es como estar en contra de la evolución nomás, no me gusta que los ratones tengan la cola tan larga. Da lo mismo tu opinión. Ya, si es que eso no lo hace funcional, van a desaparecer los ratones con cola larga. No, obviamente. No, aparte vos, ponerse en contra de Bitcoin es como ponerse en contra de la ley de la gravedad o que el sol salga a la mañana y se ponga por la noche. ¿Podés estar en contra? Sí, pero a Bitcoin no le importa.
exactamente. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar olfateando, por eso se me ocurre este proyecto para las pymes. En Chile, por ejemplo, la energía es muy cara, ya no es rentable minar Bitcoin acá, en teoría. Ahora, empezamos a investigar el mercado de los vertimientos eléctricos y es cara porque se pierde el 17% de la red. Por lo tanto, hay una industria gigante de minería de Bitcoin botada en Chile, ¿cierto? Y que podría ayudar además a emparejar las tarifas, porque le doy un margen de maniobra a la generadora, ¿cierto? Porque le estoy comprando el desecho. Exacto, exactamente, exactamente. Y otra de las cosas que está surgiendo y que vos hablás también es la inteligencia artificial. Yo siempre digo que los próximos 5 años los mayores disruptores del mundo que viene es Bitcoin, porque va a ser totalmente disruptivo, va a cambiar el paradigma financiero tal y cual lo conocemos, y también la inteligencia artificial, que va a cambiar el mundo tal y cual lo conocemos. Yo o sea, el otro día hablamos con mi amigo y socio y la otra persona detrás del Bitcoin Libertarian de cómo evolucionó el tema de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que descubrí el ChatGPT en mi viaje a Argentina del 2022 y que era solamente una cosa que vos le pedías que te haga un artículo y te daba, no sé, 50% de errores. Le preguntabas si Messi había ganado el Mundial y te decía que no, porque tenía información hasta 2 años antes. Y cómo ahora cada vez se hacen más cosas con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ves la colaboración o la competencia entre Bitcoin y IA y la inteligencia artificial para el futuro del dinero y para la humanidad? Yo las veo totalmente entrelazadas, desde los cimientos, o sea, yo creo que desde la energía, las dos, ¿cierto?, ocupan energía para sustentarse y tienes primero los modelos de inferencia, ¿cierto? Cuando tú le preguntas algo a ChatGPT, esa consulta gasta, ¿cierto?, energía y eso genera una inferencia porque no es constante eso. Por lo tanto, se pierde energía, hay un vertimiento y eso se puede emparejar con minería de Bitcoin. Los grandes centros que se ocupan para entrenar estos modelos también se ocupan para entrenarlo y después, bueno, y queda todo ahí. También podrían reemplazarse por minería. Después, ya en el plano más de el Layer 2, eh, yo creo que yo hablo del reloj del ciberespacio. Yo creo que los bloques de Bitcoin le da tiempo al ciberespacio. Y yo creo que el próximo paso evidente es que tengamos una inteligencia artificial interoperable. Hoy día lo ocupamos para nosotros, para nuestros procesos internos. Sin embargo, el último paso evidente es que nosotros podamos realmente interoperar con estos agentes. Y para eso vas a tener que estar seguro de que sea tu agente el que hizo lo que lo mandaste a hacer, y no una copia de él, ¿cierto? Va a tener que estar seguro de que si llegó tarde, que te demuestren que llegó tarde y no alcanzó a comprarte la entrada al cine, qué sé yo, ¿ya? Y eso yo creo que la base, la piedra angular y fundamental van a ser los bloques de Bitcoin y las Layer 2 que se construyan para modelos para que convivan estos modelos de inteligencia artificial. De hecho, lo hemos visto un poquito en el mundo cripto, que ya aparecen este token hecho para la inteligencia artificial, porque estos tipos inventan un blockchain por cualquier cosa, ¿ya? Sí. Ya, pero todas esas ideas tontas se pueden hacer bien sobre algo sólido. Y el tercer punto, que yo creo que es donde no hay una confluencia directa, sin embargo, que creo que el más impactante, el más importante, es la esencia deflacionaria que tiene la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial nos va a hacer todo más productivo, más barato, ¿ya? Sin embargo, a los bancos centrales, alguien les comentó, un señor Keynes, que resulta que la inflación tiene que seguir en 2. Podría ser -2 o 0 o 3. Bueno, pero ellos eligieron el 2. Aquí en Chile nos gusta el 3, pero creo que lo vamos a cambiar por un 4. Así, Bueno, así, así. Estados Bueno, en Unidos ya Argentina no, dijeron. no sé No, qué va. En Argentina, mira, yo tengo la Copa del Mundo acá, yo digo siempre, no solo somos los campeones del mundo de fútbol, somos los campeones del mundo de inflación, pese a que ahora está bajando, pero sabemos muchísimo de inflación por todos los procesos Exacto, inflacionarios que pero tenemos. imagínate la desigualdad estructural que va a traer eso. Porque lo que te comentaba al principio, la gente que tiene, como este sistema, le gusta imprimir plata, y tener un IPC bajito, ¿cierto? Toda la energía económica que no se va a esa canasta, se va a los activos y por eso las propiedades crecen y las acciones crecen. Y la gente que tiene activos va a la velocidad de los activos y lo que hablábamos al principio. Imagínate eso ahora
propulsado por inteligencia artificial, donde vamos a tener una deflación escondida gigante, ¿cierto? Porque las cosas se van a hacer más de forma más barata. Sin embargo, los bancos centrales van a imprimir plata para que esto siga creciendo al 2. Por lo tanto, los activos van a reventar y eso va a generar una mayor desigualdad estructural. O sea, un mundo con inteligencia artificial y sin Bitcoin es el mundo más desigual que hemos vivido en la historia de la humanidad. Sí, totalmente de acuerdo, porque sí, a ver, es que el otro día hablábamos con un chico que está escribiendo un libro acerca de eso, de cómo puede ser que la tecnología inherentemente tiene una deflación, porque, por ejemplo, la computadora con la que estoy hablando yo y probable la computadora que estás hablando vos, no sé qué computadora tendrás, pero saldrá 500, 1000, $1.500 y son 1000 veces más poderosa, 1.000.000 de veces más poderosa que la computadora que llevó el Apolo 11 cuando fue a la Luna. Y eso no cuesta $1.000, costó mucho dinero. Entonces, ¿cómo esa evolución? O mismo los teléfonos móviles, o cómo va evolucionando y cada vez cuesta más barato, o si bien quizá no es cada vez más barato, pero se mantiene igual, pero tiene más prestaciones, o sea que indefectiblemente es más barato. Y cómo parece que la tecnología que tiende a hacer todo más barato y cómo nuestra vida del día a día se hace más cara. Y es Es una locura. por esa cosa, y por eso me gusta cuando Safedin en su libro eh, de Bitcoin estándar o el patrón Bitcoin en español aparece al principio y empieza a atacar el keynesianismo. Porque yo que vengo del palo de la economía, yo soy graduado en economía, tengo un diploma de licenciado en economía la palabra de Keynes es el santo grial, en Claro. toda la economía, en todas las escuelas de economía, Keynes es el santo grial, cuando en realidad es el culpable de toda la degradación humana la escuela keynesiana. Después salieron los de Chicago, que es un keynesianismo, no es keynesiano, pero Hagámoslo con los bancos, hagámoslo a través es de los bancos. exacto, exacto. Por eso me molesta cuando hablan del neoliberalismo y ponen las políticas de Chicago. Eso no es liberalismo. El liberalismo es la escuela austríaca, que es una escuela que está marginada. ¿Por qué? Porque no tenía casos de uso y no se sabía cómo llevarla a la realidad. Cuando llega Bitcoin, yo digo siempre lo mismo, Bitcoin fue la pieza que faltaba en el rompecabezas para que esas ideas, que el sound money, que la preferencia temporal se puedan hacer realidad. Y es lo que pasa Para mí, con en ese sentido más académico, para mí Bitcoin es la transformación digital del equilibrio Nash. ¿Ya? Porque Nash en el fondo, ya, perfecto, completa un poco a Smith, que Smith decía, bueno, no es por benevolencia del panadero que tenemos pan en nuestra mesa, sino por su propio egoísmo, porque a él le conviene hacer pan y porque intercambiamos, ¿cierto? La idea básica y la famosa mano invisible. Y Nash agrega un modelo matemático a esto primero y dice, no, ojo, las preferencias hay muchas veces donde todos perdemos, sin embargo no nos conviene movernos, porque depende de cómo está armado el juego, depende de cómo está armada la estructura. Si tú pones a dos prisioneros en dos celdas distintas, ¿cierto? Que no se comunican, probablemente se terminen delatando si tú das los incentivos, porque evidentemente no saben, el juego está armado en el fondo en contra de ellos. ¿Ya? Lo que hace Satoshi, para mí, es dar un paso gigantesco y el último paso de esto, que es crear un juego, ¿cierto? Que no tenga elementos tramposos, como los bancos centrales. Los bancos centrales son un jugador tramposo en el juego. Si quieren entenderlo, imagínense un juego de mesa y bueno, y que alguien esté permanentemente metiendo cartas nuevas, ¿cierto? Entonces, lo que hace es definir un juego, una estructura, donde tampoco no vale la pena destruirla y no vale la pena, o sea, están todos los incentivos alineados en el fondo, ¿ya? Por eso yo creo que para mí es la transformación, el Snatch mezclado con la escuela austríaca. Perfecto, sí, eso era una de las preguntas que te quería hacer, que lo había visto, lo del equilibrio de Nash aplicado a la finanza, ¿sí? Porque claramente acá tenemos un juego donde
hay actores que hacen trampa. Nosotros estamos jugando un juego donde hay Y eso trampa. es O sea, evidente, y eso es evidente, o sea, eso no podría tener discusión, ¿cierto? Eh, y eso es lo que me sorprende, que la gente no se dé cuenta, estamos tan acostumbrados a esta lógica de los bancos centrales. porque la economía, desgraciadamente, es una ciencia que se tomó más social que exacta. Es una ciencia social. Entonces, hay PhDs que se pasan hablando de bla, 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 que se discute. Y en la economía tenemos algo que es también una estafa, que es el ceteris paribus. Cuando nosotros estudiamos un fenómeno, decimos, este modelo funciona ceteris paribus. O sea, Claro, y todo lo, sí, lo demás, dejando todo lo demás fijo y cambiando esto, este modelo funciona. Entonces digo, pero es como decir, no sé, podemos hacer, vamos, como si Elon Musk, cuando tira un cohete, dijera, no, no, pero voy a hacer el cálculo del cohete con la gravedad en vez de ser 9,8 es 3,5. claro, O sea, sí, perfecto, pero no te va a funcionar el cohete. Entonces, está ese chamullo y esa que la economista le gusta hablar y hablar y hablar, y por eso está el tema del keynesianismo, que es la base de todas las escuelas de económica. A los economistas no les gusta la matemática cuando debería, que yo fui, cuando yo estudié economía, era el bicho raro, porque a mí no me interesaban las cosas que hablaban de economía política y todas esas pavadas. A mí me interesaba la matemática detrás de la economía, porque al final del caso, como dijimos anteriormente, la matemática es la única verdad y lo único que no se puede hacer trampa, y es el lenguaje exacto, universal. exactamente. Más allá de la verdad es, bueno, pusimos unas reglas donde nadie las puede cambiar, y punto. Me hubiese Exacto. gustado que fuesen 42 millones en vez de 21. Bueno, quizá, ¿qué me importa? La gracia es que no se puede cambiar. La gracia es que nunca van a ser 21 millones. Exacto, y eso es la fuerza de Bitcoin. Para la gente dice, pero ¿qué banca Bitcoin? A Bitcoin lo banca la matemática, que es lo más perfecto que existe en el universo. Que casualmente ayer vi un video, un short de cuando Milei, el presidente de Argentina, era conferencista, ni siquiera era candidato a nada, y le dice una chica, no, porque yo tengo mi punto de vista. Y Milei se saca, como le gusta sacarse a él, y dice, pero no podés hablar del punto de vista porque esto es matemática. Según tu punto de vista, 2 más 2 tendría que ser 725.000 y 2 más 2 es 4, acá o en donde sea. Entonces, eso es lo que hay que entender. Creo que por eso yo creo que llegó el keynesianismo, porque el keynesianismo es un modelo que te deja hacer trampa, que deja a lo que pasó en el 2008, quebró el sistema financiero y los bancos, bueno, se imprimió más plata para salvar los bancos. Eh, Oye, y todas las grandes dictaduras de izquierda y bueno, antes de la Guerra Mundial, a Marx no lo leyó ni su familia hasta después de la Reserva Federal, hasta 1913, por ahí, 1912, por ahí, cuando eh, se estaba hablando de estos temas, ahí aparece la idea, ¿cierto?, de este tema de las clases y la historia completa de todo ese modelo ha sido financiada con deuda. O sea, al final tenéis premios Nobel en economía, expertos en cómo gastar mejor el déficit fiscal. Pero, o sea, no, cómo financiarlo mejor, financiar mejor el déficit, pero no creando valor. O sea, y bueno, y el keynesianismo de pasadita nos regaló dos guerras mundiales. O sea, yo creo que esto es grave. exactamente, no, no, claramente, claramente. Yo creo que el tema es ese, que la comunidad, la academia económica, por eso los economistas te van a decir, no, pero la escuela austríaca es una escuela marginal dentro de la economía. Bueno, ponete a estudiar por qué es marginal. Ponete a estudiar por qué venció el keynesianismo, porque el keynesianismo y también la escuela de Chicago, yo no estoy a favor de los monetaristas, son un poquito mejores que los keynesianos, pero no estoy a favor de los monetaristas, porque también ellos manejan la impresión de dinero con la tasa de interés. Entonces, Claro, es como un eh, despotismo ilustrado, ¿cierto? Nosotros vamos a poder calcular la demanda de dinero, entonces vamos, como la gente no sabe, ¿cierto? Tenemos que pasar nosotros este elemento para que ellos interoperen. Es realmente una tontera. pero los keynesianos son básicamente los que permiten
a los bancos centrales y a los actores económicos a hacer trampa. Y por eso lo que me gusta de Seyfried, que obviamente también es anticomunista y antimarxista, dice, los comunistas por lo menos tienen una cosa buena, que no son keynesianos. Eso, me encantó cuando dijo eso, porque yo odio a la escuela keynesiana, me parece que es una gran culpable del desastre mundial, como vos decís, nos regaló 2 guerras mundiales y es lo que se impuso en la academia y es lo que Bitcoin tiene que pasar a destruir. Y para ir cerrando, te quería preguntar para la gente porque yo digo, yo hago esto, mi objetivo es que esto lo vea gente que no está en Bitcoin, que quiere meterse en Bitcoin y que sabiendo que el camino de Bitcoin no es un camino fácil. Es un camino, el camino a la libertad no es fácil. No es Es fácil. como el pueblo judío atravesando el desierto hacia la tierra prometida y pasándola mal, pero era el camino a la libertad. Eh, como maratonista, ¿cómo te prepara mentalmente la preparación de un maratonista para ser un maximalista y un holder de Bitcoin? ¿Cuáles son las similitudes del proceso? Creo que el holding, ¿cierto? Y el DCA, básicamente, ¿cierto? DCA, más que sí. Esa disciplina, ¿cierto? De ir acumulando, empezar a pensar en Bitcoin ciertas cosas como tu saldo. O sea, yo jamás he pensado en dólares mi saldo en Bitcoin, porque básicamente me fijo en el monto en Bitcoin que está subiendo. Y es bastante de a poco, y es bastante triste porque siempre son 0,0000 un poquito más, ¿cierto? Y parece muy, muy lento. Y ahí obviamente hay similitudes. Ayuda a esto del pasito a pasito, ¿cierto? Y para no quebrarse, porque de algún minuto uno puede querer vender, uno puede querer sobreapalancar porque tiene ganas de comprarse algo, lo que sea. Ahí es donde uno se da vuelta y comienza a estudiar. Y bueno, hasta que yo no he parado, o sea, yo llevo 4 años y yo creo que no hay día en que no aprenda algo nuevo y dudo que llegue a conocer, no sé si se puede definir en un porcentaje, pero me siento bastante ignorante en muchos temas de Bitcoin todavía. Y bueno, esa idea de entrenar con mirada de largo plazo, y también un poco lo que tú decías antes, yo creo que cambia la preferencia temporal de un maratonista, ¿cierto? Yo siempre cuando empezaba a correr decía, bueno, quedan 3 4 horas. Eso queda. Pero la verdad que llevo 6 meses. El trabajo ya está hecho, ¿cierto? Esa levantas temprano, los entrenamientos mañana y tarde, de repente. Eso ya está hecho y queda simplemente lo último. Entonces, el acostumbrarse a pensar en una meta, ¿cierto? Con meses de anticipación, en este caso, para mí ya es un tema yo me voy a dedicar a esto toda la vida. Y, y lo pienso así, pero lo pienso como en una carrera de largo plazo, de largo aliento, en el fondo. Claro, como digo, como decimos siempre, que Bitcoin no es un sprint, es un maratón. Es un maratón, exactamente. Hay que estar preparado para eso, a mentalizarse cuando uno, yo nunca, te contaba antes, yo nunca corrí maratón, estoy preparándome para correr 21 kilómetros, pero he corrido 10, 12 kilómetros y cuando arrancás y te parás y te pones la música decís, estoy a una hora, esto es una hora de vos Ya yendo empezó, claro. con tu cabeza, con esa cabeza que te dice, pará, pará, o me duele esto, o pará, no importa, y vos seguís y seguís y seguís hasta que lográs el objetivo. Eso es maravilloso. Y también quiero rescatar algo que dijiste al principio, que es clave, que es el mensaje para la gente que todavía está dudando, es que no hay ninguna persona que fue Bitcoiner, que se hizo Bitcoiner, que volvió para atrás. No existe. Todos hemos pasado, no sé si a vos te ha pasado, pero todos hemos pasado nuestra etapa shitcoiner, nuestra etapa de tener muchas monedas, la monedita con la cara del perro, de querer tradear, de querer lo que sea, y pasamos esa etapa, que es como la adolescencia del bitcoiner, Exacto. pero una vez que te hiciste bitcoiner no volvés más para atrás. Eso es, yo no conozco ningún bitcoiner que haya dejado de ser bitcoiner. No. Y ningún economista que te pueda decir, sí, mira, sabes que estudié los dos y el sistema, el modelo Fiat es mejor por esto, por esto, por esto. No existe.
Bueno, los economistas no saben, a menos que sean como Neil Alden, que tienen background en ingeniería también, en Safedin, que creo que también tiene un background en economía, a menos que entiendan física y matemática, que los economistas puedo decir que nadie entiende Poco, física y matemática, yo siendo economista, no lo van a entender nunca, Bitcoin. Por eso es tan complicado. A mí me preguntan, ¿te ayudó ser economista a entender Bitcoin? No, todo lo contrario. El día que entendí Bitcoin al 100%, dije, y eso que yo era un economista muy de outsider, marginal, como le dicen, dije, ya está, la economía es un chamullo, los economistas son chamulleros, son scammers, la única verdad es la matemática y el proof of work. Y para ir cerrando, Juan Pablo, dos preguntitas más. La primera, ya hemos hablado un poco, pero me gustaría ir un poquito más a fondo y plantearlo desde el punto de vista más filosófico y desde la visión a futuro, es cómo ves el futuro de Bitcoin. Yo lo veo creciendo orgánicamente. Ya creo que estamos. A ver, los activos se monetizan no como uno quiere, no como eh, uno puede querer una vela de $1 millón de un día para otro, eso no pasa. Se monetizan como tienen que monetizarse y parten siendo un coleccionable, ¿cierto? Pues la primera persona que encontró una pepita de oro en un lecho de un río no se fue a comprar un almuerzo, ¿cierto? Simplemente la atesoró, la encontró hermosa, se la mostró a sus amigos, qué sé yo. Eh, y parte siendo un coleccionable, después entra en una fase bastante larga de reserva de valor y creo que estamos en esa fase, ya llevamos años metidos en eso. Sin embargo, esa fase es bastante larga, como te digo, hay varias capas superiores. Ya todavía hay como dos empresas del S&P que tienen Bitcoin recién. Ya, entonces yo creo que esa fase es bastante larga y va a seguir creciendo orgánicamente, más o menos cerca era de la línea de la ley de potencia en precio. La adopción va a seguir creciendo. eh, Me sorprende de repente que la adopción sea tan baja. Ya creo que siempre estoy creyendo que nos falta un punch, un salto cuántico para arriba, como una vela. Ayúdennos con una vela verde a la adopción. Sin embargo, eso también lo veo muy sesgado desde estar dentro de este mundo de Bitcoin. Ya yo creo que la adopción sí está creciendo y los que estamos dentro somos tan poquitos que decimos, bueno, esto crece, no crece tan rápido como a mí me gustaría. Y yo creo que va, sin ninguna duda, a ser primero el imperativo moral de nuestra era, ya a lo que me refiero a que, tal como mi abuelita me decía, invierte en propiedades porque la tierra siempre da, como simplemente como un mantra, sin ningún conocimiento económico, acá va a pasar lo mismo. Y va a ser simplemente, bueno, hay que acumular esto. ¿Ya? Y sin ninguna duda también va a terminar siendo el próximo modelo monetario mundial. En todos los sentidos. No es que, hoy es que si se trata como reserva, no se va a tratar como esta otra. Bitcoin sirve para todo. ¿Ya? Entonces no nos asustemos, se van a seguir construyendo Layer 2, se van a seguir cambiando las legislaciones porque va a ser el regulador el que se va a tener que adaptar. La computación cuántica no nos va a traer ningún problema. Y todas las tecnologías que salgan, la computación, la que sea superior a la cuántica el día de mañana, me da exactamente lo mismo porque contiene la flexibilidad para adaptarse desde un bloque en adelante. Tiene mucho, es una máquina de ingeniería, como te decía, la más resiliente y útil que ha hecho la humanidad. Así que yo espero que, no sé si estaremos vivos. Sin embargo, yo creo que va a terminar aspirando todo el sistema Fiat y purificando, y ahí vamos a ver realmente qué es lo que vale. Yo creo que sí, yo creo coincido completamente con vos, yo creo que se va a terminar aspirando el sistema Fiat, va a cambiar y va a cambiar la humanidad. Yo creo que cuando nos olvidemos de toda esta porquería, de este juego tramposo del Fiat, cuando Bitcoin se lo termine llevando puesto, cuando Bitcoin lo termine reemplazando, la humanidad va a ir en un crecimiento exponencial Que te va, hasta... todas esas alteraciones, cada vez que se coma más Fiat, van a ir cambiando muchas cosas, va a cambiar la educación. Mucho de, no sé si te leíste de Fiat Food, pero mucho de lo que comemos es consecuencia del modelo Fiat. Ya la ineficiencia eléctrica mundial es consecuencia del modelo Fiat. Las guerras que estamos viviendo hoy en día son consecuencia del modelo Fiat. Y consecuencia bastante directa, porque nosotros cuando tenemos poder lo aprovechamos. Así es la humanidad. Entonces es una consecuencia totalmente directa. Darle
poder indiscriminado a algunos y a otros no. Exacto, no, 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 creo que sí, y eso está bien representado en la página, no sé si la viste, es WTF Happened in 1971, que es una página que te muestra cómo se fue, y tengo un video en YouTube analizando esa página que muestra cómo se fue todo al demonio en a partir de 1971, que probablemente la gente no lo vio en la década del 70, no lo vio en la década del 80, no lo vio en los 90, pero como lo ves en perspectiva, ves que todo se fue exponencialmente al No, demonio. y el modelo quiebra cada X años. O sea, esto quebró el 1861, con la primera, cuando se establece el patrón oro, y aparecen estos bancos centrales gigantes. Se va todo, después se va todo de Inglaterra a Estados Unidos. Para que no quiebre de nuevo, se monta la Reserva Federal, ¿cierto? Para que no quiebre de nuevo, o cuando ya estaba quebrado, después de dos guerras mundiales, gracias al sistema Fiat, se reinventa esto en Bretton Woods el 44, y después vuelve a intentar reinventarse el 71 y el 74, porque el 74 Kissinger firma con Arabia Saudita esto del petrodólar, Del petróleo. ¿cierto? Que le da 50 años más de hegemonía al dólar. Ahora, yo creo que Estados Unidos, para ellos, ya no sé si para el mundo, hizo una muy buena jugada con el Genius Act, ya, y lo que quieren hacer es tomarse este nuevo territorio económico, que es el criptomundo, y a quién le van a tocar la puerta para entrar a esa casa, a Bitcoin. Sin Bitcoin, el ciberespacio es de Bitcoin. ¿Ya? Entonces, básicamente está todo confluyendo para allá. No creo que esta vez la hegemonía le dure 50 años, porque hoy día sí hay una alternativa y se llama Bitcoin. Perfecto. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a él, a ella o a ellos? Eh, difícil la pregunta. Eh, no, le daría las gracias, no, no, simplemente, no, nada que decir, nada que decir. Yo creo que haber regalado esto, ya, porque podría haberse quedado perfectamente, ya, y probablemente Bitcoin igual hubiese sido quizás bastante exitosa. Sin embargo, sí tendría un punto único de ataque, ya un punto único de ataque político. Y haber cedido eso ya es una muestra de dejar el ego a un lado, bastante grande. Porque por último, lo podría haber hecho para quedar en los libros, para nada más. Qué sé yo, soy Juan Pablo Moraga y me desaparecí. Sin embargo, no. Yo creo que desde el inicio, desde cómo lo trabajó, o sea, la dedicación. eh, el otro día leía en los mails a Malmi que le fueron a dejar efectivo al tipo en el correo para que fuera a comprar el sitio web para no dejar ningún rastro. No, lo encuentro, o sea, es un trabajo, o sea, primero una genialidad a otro nivel. Yo creo que se merece un Nobel en economía por lo menos. Pero por otro lado es una muestra de humildad gigante. Claramente, claramente, esa, cuando tira ese último mail que dice Bitcoin ya está bien o algo así, ya Bitcoin ya está, tengo que hacer otras cosas y desapareció. Y listo. Es, por eso te digo, la conexión que a veces uno hace de manera religiosa es también muy fuerte. Por eso Bitcoin tiene todas estas aristas eh, que lo hacen apasionante, no solo desde el punto de vista de conservar tu riqueza o de tener más poder de compra a lo largo del tiempo, sino toda esta movida de realmente fix the money, fix the world. Porque el dinero Es está el, totalmente roto y de la única forma que podemos salvar el mundo no es imprimiendo más dinero o sacándole más dinero a los ricos, es no, arreglando el dinero. Y hoy tenemos la posibilidad de arreglarlo. Juan Pablo, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente te puede contactar? muchas gracias a ti por la invitación, Fernando. Bueno, yo estoy en redes sociales, estoy en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, por ahí me pueden contactar. Escribo
en LinkedIn. En LinkedIn todos los lunes escribo una columna y bueno, creo que hay que estar en contacto. O sea, invito a Sí. cualquier bitcoiner a lo que vivimos en Paraguay recién estuvo maravilloso, uno empieza a conocer gente. eh, Creo que es tarea de todos también estar en contacto en esto porque este trabajo ninguno de nosotros lo puede hacer solo. ¿Ya? Aquí hay que dar vuelta un sistema bastante grande, tenemos el mejor protocolo a nuestro lado, así que eso, gracias por la invitación nomás, y cuando quieras. Perfecto, gracias por haber estado acá y gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, déjenos un like, suscríbanse al canal y a nuestras redes sociales, comenten qué les gustó, qué no les gustó, qué quieren ver para futuros episodios. Así, como dijo Juan Pablo, esto lo hacemos entre todos y entre todos hacemos a Bitcoin mucho más grandes. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas y darles a todos la píldora naranja. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.